muchos milagros, no se los niega. Pero ¿cuál es la divina respuesta de nuestro Señor? Y entonces les declararé: apartados de mí, hacedores de maldad. Es lo único que les dice. No sé usted, pero el escuchar que Dios le diga eso a uno, créame que es un impacto como nunca antes. Por eso es que hay que asegurarnos bien, ahora que estamos vivos, aquí y ahora, a quién seguimos, a quién escuchamos, porque eso nos podría costar la eternidad. Lo crea o no lo crea, no va a cambiar la realidad. ¿Y por qué el Señor les dice: apartados de mí, hacedores de maldad? Por la doctrina que predican ellos. ¿De qué les sirven prometer prosperidad? ¿De qué les sirven esto y lo otro? ¿De qué les sirve si al final le están dando veneno encubierto? Le están metiendo doctrinas de demonio. El Señor dice: no sea hallado en ti quien hagas pasar tu hija por el fuego, quien practique agorero, adivinación, hechicero, sortilegio. Y todas esas doctrinas traen eso, lo quieran creer o no, así es. Vienen del oriente, vienen de otras tribus. Todo han hecho un ecumenismo encubierto y lo han metido, queriéndolo hacer pasar como doctrinas cristianas, apoyándose de unos que otros versículos que pellizcan de la Biblia, tergiversando su significado y diciendo: ya ve, eso lo dice la Biblia, pero así no es. Así no es. Y eso es peligroso. Ahora, por favor, prestemos mucha atención, por favor, a esta advertencia. No la hago yo, la hace nuestro Señor Jesucristo por medio de Pedro. En 2 de Pedro capítulo 2 versículos del 1 al 3, el Señor nos dice: pero hubo, está hablando en aquel entonces, pero también lo dice para nosotros a continuación. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Una herejía, por si acaso, es toda aquella doctrina que no sea de Cristo, toda aquella falsa doctrina, falsa enseñanza, contraria a la enseñanza verdadera de Cristo, es una herejía. Que introducirán encubiertamente. Algo encubierto es algo camuflado, que le están haciendo a usted creer que es de Cristo, pero por aquí, por debajo, que no lo ven, no lo perciben, viene el verdadero propósito, su origen, su propósito y su destino final. Se lo pasan y usted solo ve que sí es de Cristo, pero no ve su verdadero propósito. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ahora oiga aquí: y muchos, no dice pocos, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme.
¿Cómo es posible? Analicemos bien estas palabras que nos dice nuestro Señor Jesucristo por medio de Pedro. Dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Las personas leen esto y dicen, no, pero ese pasaje, ese versículo, ese pensamiento del Señor, esa advertencia del Señor no es para mí, porque yo no niego al Señor. En mi iglesia no negamos al Señor, todos le alabamos. Los testigos de Jehová no niegan al Señor, así, con la boca, no lo niegan. Los mormones tampoco, los católicos tampoco. Cualquiera, los adventistas, los presbiterianos, los bautistas, nadie niega al Señor. Entonces, ¿para quién es esto? ¿Verdad que no tiene sentido? Analicémoslo bien. Si nos está diciendo que introducirán encubiertamente herejías destructoras, ¿cómo van a introducir algo encubiertamente? Es para que no lo vean, no se den cuenta, no lo perciban. Entonces, si lo introducirán encubiertamente, ¿cómo después van a ir a decir a plena voz, a negar al Señor? No tiene sentido. Si están introduciendo herejías destructoras encubiertamente, también encubiertamente negarán al Señor. Perdón. Ahora las personas dicen, pero ¿cómo niegan al Señor encubiertamente? Sin darse cuenta que lo están negando. Y la respuesta es con los hechos, con lo que usted haga, con lo que a usted le hagan, con lo que a usted le hagan hacer. El Señor en Tito capítulo 1 versículo 16 nos dice, profesar es manifestar, decir, declarar algo de que usted manifiesta o que lo hace, ¿verdad? Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ahora la pregunta aquí es, ¿y cuáles son esos hechos? Marcos capítulo 7 versículos 6 al 7 nos dice la palabra, y es doctrina. La palabra doctrina son los hechos con los que niegan al Señor y no se dan cuenta. El Señor nos dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Vano significa algo inútil, algo vacío, que no da fruto, que para nada da provecho. En vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombre. Vea la gravedad del asunto, por favor, pueblo. La doctrina es sumamente importante. La doctrina de Cristo, si no es de Cristo, es en vano lo que se hace para Dios. Si usted está siguiendo doctrinas de demonios, doctrinas de hombre, la doctrina es sumamente importante. Tanto así que Dios la relaciona con la salvación.
Segunda de Juan, versículos 9 al 11, el Señor nos dice, cualquiera que se extravía. Si dice extravía, es porque antes caminaba bien, pero se extravió. Caminaba bien, pero se extravió. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál doctrina? La doctrina de Cristo, la doctrina que nos enseña Dios en su palabra, la doctrina de la salvación, doctrinas de Cristo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. ¿Por qué? Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Decirle bienvenido es aceptarlo, aceptar esas doctrinas, creerlas y hacerlas. Eso es decirle bienvenido, aceptarlas y ir tras ellas. Primera Timoteo capítulo 4 versículo 16, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Persistir, perseverar. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Yo pregunto, para los que dicen que por el hecho de recibir al Espíritu Santo, salvo siempre es salvo, y haga lo que haga siempre será salvo porque cree en Dios, porque hasta el diablo cree y tiembla y no es salvo. Cree en Dios y dice que ya es salvo y que ya está salvo y será salvo. Entonces yo le pregunto a esa persona que cree así, ¿por qué Pablo le dice a Timoteo, persiste en ello? ¿En qué? En la doctrina, en tener cuidado en sí mismo, de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás. Haciendo esto te salvarás. Y si no lo hace, ¿qué es lo contrario de te salvarás? Haciendo esto te salvarás, y no haciendo esto no te salvarás. Timoteo era un gran hombre de Dios en ese momento. Desde Hechos ya Timoteo andaba con Pablito, ahí predicando y con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, si ya tenía el Espíritu Santo de Dios, ¿por qué Pablo le dice que si haciendo esto te salvarás? Si ya era salvo. La doctrina. La doctrina, aunque ya usted sea salvo, si comienza a recibir falsa doctrina, veneno, aunque un bebé nazca del vientre de su mami, sea todo tierno, todo bonito, pero si su mamá le da veneno, a ese bebé le va a agarrar indigestión y se va a morir, por más bonito y tierno que sea. Es lo mismo. Doctrina. Persiste en ella. Efesios 4, capítulo